tenido un retraso, pero ya estamos aquí listos para poder empezar con la conferencia, ¿no? Que estamos trayendo hoy día. El tema es violencia de Estado y trauma psicopolítico en el Perú. Para tratar este tema, vamos a, hemos invitado al ponente Edgar Barrero Cuellar. Él es escritor, psicólogo social y magíster en filosofía, es profesor universitario, investigador y escritor de varios libros y numerosos artículos. Sabedores de aquí en el CDR 16.1 de su producción y de que él nos puede dar alcances muy importantes para poder ya no solamente, ¿no?, entender lo que nos sucede, sino entender una propuesta de acción en relación a lo que nos está pasando. Vamos a darle las gracias por estar con nosotros y la bienvenida para que nos pueda exponer el tema que ya se ha mencionado. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Larry. No, pues muy bien, a la expectativa también de poder compartir con ustedes algunas cosas y sobre todo de poder escucharles sobre la situación difícil que están pasando ahora ya. Aquí hemos pasado por situaciones más o menos similares, así que sabemos más o menos de eso y expresamos de entrada nuestra solidaridad para con ustedes y para con el pueblo peruano en general. Vamos a empezar ya, Larry. Sí, empecemos, ya estamos en vivo. Entonces, continúo. Muchas gracias. Correcto. Bien, muchas gracias. Pues bueno, además entonces de expresar esta solidaridad que les mencionaba, agradecer por la invitación. Me parece que más que, y ahí vamos bien definiendo también algunos posibles elementos de discusión más adelante, eh, en el sentido de que efectivamente no estaríamos hablando tanto de un tema derivado de un concepto que seguramente vamos a tener que hacerlo, pero estamos hablando fundamentalmente de un problema, de una problemática que, como quisiera ahora argumentarlo en el tiempo que tengo, quizás sea importante también ahora empezar a pensar, digamos, la necesidad de que de plantearnos el abordaje de estas problemáticas incluso más allá de lo psicosocial, que es el caso que yo quiero desarrollar en esta charla, un poco la idea del trauma, del tránsito que habría del concepto de trauma psicosocial propuesto por Martín Baró en la década del 80 del siglo XX en la hermana República de El Salvador, en un contexto que fíjense que es parte de la discusión que quisiera hoy, que ojalá pudiéramos, que ojalá alcanzara el tiempo para plantear. Ese concepto de trauma psicosocial planteado por Martín Baró en la década del 80 del siglo XX, en el contexto, allí viene el elemento que quiero llamar la atención, en un contexto de violencia, algunos llaman de guerra casi civil durante casi una década, de violencia política desbordada y con una altísima cuota de violencia de Estado. Para ir un poco, porque estamos hablando de una problemática que efectivamente creo yo que si tenemos el tacto y la sabiduría podemos ir reuniendo un acumulado histórico que nos puede ir dando elementos ya de acción y de movilización desde la psicología nuestra latinoamericana, que necesita efectivamente movilizarse mucho más allá de lo discursivo, porque tenemos un nivel de expresión de la solidaridad
que en el plano discursivo, lo cual es muy bien y lo cual nos hermana siempre, pero es necesario ir buscando otros niveles de expresión de la praxis, digamos, desde la psicología, que se ponga del lado de quien está sufriendo la situación de violencia sistemática o de violencia de Estado, como es esta, como es la problemática que nos convoca hoy, y esa violencia de Estado, esa violencia política, esa violencia naturalizada, que se agrava mucho más cuando es de parte del Estado, qué implicaciones, digamos, y si es posible o correspondería que habláramos del concepto de trauma psicopolítico. Es decir, que habría desde el planteamiento de Martín Baró y lo que he dicho anteriormente es supremamente importante porque allí se plantea un problema bien complejo en torno a eso que llamamos lo psicosocial, que habría que irlo revisando, pero en el caso nuestro, la experiencia nuestra aquí en Colombia, en Cátedra Libre Martín Baró, es que quizás es importante que vayamos transitando de lo psicosocial a lo psicopolítico, en términos de procesos de problematización, en términos de procesos de investigación, en términos de procesos de, nos gustaría mucho que fuera así, de implicación, lo cual ya supondría una ruptura bien importante de la psicología nuestra latinoamericana con respecto a una herencia que nos ha impuesto una mirada neutral y neutralizante con respecto a este tipo de problemáticas en el mundo de la psicología. Si asumiéramos, digamos, como un posible horizonte de praxis, solo es el de la implicación psicopolítica, con una intención, por supuesto, también con un horizonte, digamos, ético-político, de transformación radical de las condiciones que están generando daño, dolor, sufrimiento, condiciones indignas de existencia a nivel material, psicológico y espiritual. Entonces, fíjense que hay, muchas gracias, me trajeron un cafecito, disculpen. Lo que tendríamos que ir pensando es, quizás necesitamos sí problematizar lo psicosocial, y ahora pues yo voy a intentar problematizar un poco el concepto de trauma psicosocial que Martín Baró elaboró en la década del 80 y cómo podríamos ir dando cuenta más bien de un trauma psicopolítico. Es la tesis que quisiera desarrollar y cómo en ese trauma psicopolítico hay distintas, escuchando ahorita a Larry en la pequeña conversación de contextualización que tuvimos antes de empezar, cómo hay diversas formas de afectación que entonces, y que se agravan mucho más cuando se tiene la certeza de que agentes del Estado han participado directamente de la violación sistemática de derechos humanos, y si no lo han hecho, la han facilitado, y si no lo han hecho, han encubierto a quienes sí han sido actores directos de la violencia que ha causado muerte, tortura, desolación, pánico, terror y todas estas cosas. Y ahora hablaba de la implicación, porque si lográramos tener una psicología que empiece a implicarse con las víctimas de todo este terror, pues esa psicología, digamos que en la práctica lo que estaría haciendo es una ruptura radical con ese mandato ético, fíjense, que le exigía neutralidad. Y aquí estamos planteando justamente en esta psicología latinoamericana y en esta experiencia nuestra, es que tendríamos que declarar esa supuesta neutralidad como una falta ética, justamente
al negarse el psicólogo y la psicóloga o la psicología como institución, ¿ves?, a implicarse con quienes están reclamando a gritos su saber para en algo ayudar a mejorar sus condiciones de existencia, ya sea, sobre todo, en nuestro saber puede ayudar mucho, puede contribuir mucho a mejorar las condiciones psicológicas, espirituales, emocionales, afectivas de los seres humanos. Hay una tendencia a hablar de trauma psicosocial ahora, relacionándolo con otros eventos que efectivamente son traumáticos, como catástrofes naturales, que a veces no son tan naturales porque se han podido evitar. ¿Eh? Pero no es el caso de la discusión de esta noche. O quizás sí, porque lo que estamos hablando entonces es que cuando Martín Baró planteó la idea del concepto de trauma psicosocial, pues lo hizo en ese contexto de violencia política generalizada, de guerra entre hermanos salvadoreños y salvadoreñas. Disculpen, me voy a poner un poquito de luz aquí porque ya como que no se ve mucho por allá. Y no sé si ahora empeoró o mejoró, pero pienso que mejoró. Y que eso matiza mucho el concepto de trauma psicosocial, es decir, y si hiciéramos un pequeño rastreo del concepto de trauma, desde que se origina por allá a finales del siglo XIX, y todos sabemos que el concepto de trauma pues proviene de la medicina y que luego pasa al mundo de la psicología, que allí que hay un tránsito ahí antes de pasar al mundo de la psicología que está allí mediado por la medicina psiquiátrica y todo eso. Y luego ese concepto que después se psicologiza mucho y se le relaciona mucho en algunas ocasiones, la mayoría de las veces, con lo patologizante. Ese concepto después va a empezar a transitar, por lo menos de lo que conocemos de ese concepto, va a empezar a transitar y va a empezar a tener unas lecturas un poco más sociológicas, un poco más sociales, si quieren, no tanto tan sociológicas, aunque pienso que sí, en el sentido de que se empieza a ampliar el aspecto de la afectación y de cómo se manifiesta. Y es supremamente interesante los trabajos que se han hecho, por ejemplo, sobre trauma cultural. A mí me gustaría compartirles un pequeño textico de una investigadora tremenda sobre trauma histórico, que se llama Sabina Loriga. Disculpen que no la encontraba. Y voy a leer un par de cositas de ella con esta intención. Mucho de lo que estamos denominando, de lo que quiero denominar ahora como trauma psicopolítico, a partir de la lectura crítica de trauma psicosocial de Martín Baró, es el acumulado histórico de ese concepto, insisto, que hace todo ese tránsito, y que hoy podríamos reunir, sistematizar, que es lo que estamos haciendo, e intentar entonces ubicar ya unos elementos plenos de acción psicosocial o psicosocioantropológica. Ella dice lo siguiente, abro comillas: entre 1870 y 1930, el concepto de trauma se enriquece con nuevos significados. Manteniendo su connotación médico-quirúrgica, comienza a utilizarse de una perspectiva psicológica para calificar las lesiones psíquicas dejadas por un acontecimiento inesperado y de extrema violencia en un sujeto que puede tener la impresión de una muerte inminente. En Francia, Charcot observa en sus lecciones sobre las enfermedades del sistema nervioso, sobre casos de histeria masculina, que los síntomas histéricos pueden desencadenarse tras un shock traumático. Años más tarde,
En su tesis titulada El automatismo psicológico, Pierre Janet presenta 21 casos de neurosis traumáticas y el concepto de trauma luego, por supuesto, va a ocupar un lugar central en el desarrollo de la obra de Freud, desde los estudios sobre la histeria hasta Moisés y la religión monoteísta, dice ella. Sigue ella. La cuestión adquiere pronto una dimensión social. El neurólogo alemán Hermann Oppenheimer introduce el concepto de trauma psíquico para describir el impacto de los accidentes laborales o ferroviarios. A partir del estudio de 42 casos de neurosis, propone una tesis psicogénica. El terror puede provocar una perturbación emocional intensa capaz de alterar la psique de manera duradera. Fíjense que cuando uno empieza a hacer este recorrido, empieza a encontrar ese tipo de elementos que puestos en contexto hoy en día, pues juegan, digamos que empiezan a tener mucho sentido y significado, porque lo que estamos viendo justamente es que en la violencia política y en la violencia y con intervención del Estado, lo que se genera es un contexto de ni siquiera de terror. Yo ahora estoy hablando de una trilogía del horror, en el que confluyen un montón de elementos, pero mínimo, elementos de orden estético, de orden ético y de orden axiológico. ¿Ven? Y fíjense cómo allí ya se empieza a proponer la idea de que es una tesis primigenia, sí, pero que podemos discutirla y que tenemos que irla trayendo a la discusión actual. El problema el problema de la generación de terror sistemáticamente a través de guerras, y escúchese bien, de guerras psicológicas, es decir, donde se utiliza el saber psicológico para generar terror a gran escala con intención de dominación y control, tiene que ver con lo que está con esa tesis un poco que se planteó hace ese montón de años. Fíjense, ahora le llamamos así, como lo acabo de expresar. ¿Ven? Hay por supuesto, hay una, si ustedes quieren, una cierta cadena en el sentido de que si los conflictos no se resuelven legítimamente, esos conflictos, esa tesis la planteaba el maestro Paz Borda, esos conflictos tienden a convertirse en conflictos en los que ya se pasa a utilizar la fuerza, la violencia, las armas y distintos saberes. Ahí entra el saber de la psicología. Fíjense lo interesante, sigue ella. Los primeros testimonios médicos sobre las heridas psicológicas ocasionadas por los combates se remontan a la Guerra de Secesión y al conflicto ruso-japonés de principios del siglo. Después, durante la Primera Guerra Mundial, este es el elemento que ya quiero que empecemos a trabajar, la psiquiatría militar se interesa primeramente por el shock de las trincheras. Estamos hablando allí de otra cosa, pero vamos a traerlo a contexto. Causado por el terror de los bombardeos de artillería y el horror de las carnicerías de cuerpos dislocados por los proyectiles, las minas o las granadas, así como por la traumatomofobia, ella lo coloca también entre comillas, literalmente miedo a las heridas, invocada para justificar condenas y ejecuciones por cobardía frente al enemigo. Carl Abraham, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Fíjense otro elemento allí. Cómo la violencia, o cuando se ha naturalizado, como ahora vamos a ver el caso concreto de Perú, a partir de lo que se me ocurrió que pudiera, digamos, tener cierta legitimidad, pues es un informe de Amnistía Internacional. ¿Ven? Además de creer profundamente en quienes están padeciendo la violencia, el maltrato, el abuso
de parte del Estado en este momento en Perú, que lo quiero desarrollar. Pero entonces fíjense que allí ya se plantea lo mismo que está vivenciando ahora la población. Tener que presenciar cómo sus hermanos policías, que son seres humanos que todos sabemos, eso es psicología de lo obvio, que todos sabemos que han sido reclutados de los sectores, de las capas, de las clases bajas de nuestra población, ni siquiera medias, y que han sido sometidos a todo un proceso de deshumanización en el cual incluso, por eso tengo un libro ahí terrible que se llama Estética del Otros, en un proceso de deshumanización en el cual incluso se siente placer con el daño que se causa a otros en función de la protesta que viene desarrollando, que es una protesta, es decir, que necesitamos una psicología que entienda esto, que el pueblo, todo el pueblo tiene derecho a movilizarse y a protestar cuando sus condiciones de existencia material, psicológica, espiritual, emocional, afectiva, están siendo vulneradas sistemáticamente y se tiene la sospecha o se tiene la evidencia de que el Estado participa de dicha violación sistemática del derecho, de los derechos fundamentales de los seres humanos, y que por tal la psicología tendría la obligación de acompañar a ese pueblo que es el constituyente primario, ¿sí?, en esas movilizaciones que están buscando que se mejoren sus condiciones materiales, psicológicas, espirituales de existencia. La Segunda Guerra Mundial, dice ella, o con la Segunda Guerra Mundial, haciendo ese rastreo del concepto de trauma histórico, fíjense lo interesante, aparecen dos nuevos elementos que tienen que ver, según lo denomina ella, con las consecuencias psíquicas de la experiencia concentracionaria, y por otro lado, fíjense lo interesante, aquí viene otro aspecto que tendremos que revisar ahora con esto del trauma psicopolítico, pero estos son elementos que ya están ahí para discutir. Por un lado, la experiencia de los campos de concentración, y por otro lado, la experiencia terrible de los campos de concentración. Y por otro lado, también la experiencia terrible de la seducción psicológica del nazismo. Bien, hay mucha investigación sobre el asunto, en el que ustedes van a ver enseguida lo que ella misma dice. Bruno, vuelvo y hablo con ella. Bruno Betten fue uno de los primeros en plantear la cuestión de la desintegración de la personalidad en los campos de concentración. Arrestado por los nazis en mayo del 38 y deportado primero a Dachau, es liberado en mayo del 39 en Buchenwald, tras los acuerdos de Múnich. En Comportamiento individual y de masas en situaciones extremas, publicado en el 43, analiza la lenta evolución del deportado, del trauma originario ligado a la ilegalidad de la detención. Ojo con eso. Este es un elemento presente en los procesos de movilización social en América Latina, que ustedes allá en Perú están viviendo. Es decir, cuando la protesta social es criminalizada y entonces quien está ejerciendo el derecho a la protesta social es estigmatizado, fíjense, es detenido y estigmatizado de forma ilegal, pero acusado de estar violando la ley. Vuelvo y retomo, del trauma originario ligado a la ilegalidad de la detención, a la pérdida de la autonomía, pudiendo llegar hasta la identificación con los verdugos. Es un elemento bien interesante.
Para describir las modificaciones psíquicas que se producen en los campos, propone el concepto de situación extrema. Y podríamos seguir leyendo. Más adelante dice Verdi, reflexiona sobre la experiencia del superviviente, la cual está marcada por una doble temporalidad. Por una parte, el trauma en el momento en que se produce, es decir, la desintegración de la personalidad que resulta del internamiento en un campo de concentración alemán, pero es lo mismo que podríamos decir ahora, ¿ven? Cuando el Estado confina a poblaciones enteras, como está pasando allá en Perú, ¿bien? Con plena conciencia del confinamiento. Y fíjense lo que dice después. Esta experiencia destroza totalmente la vida social del individuo, privándolo del conjunto de sus apoyos previos, tales como su familia, sus amigos, su posición vital, al tiempo que lo somete a un régimen extremo de terrorismo y degradación, donde las peores formas de tratamiento se entremezclan con una amenaza de muerte directa, ineluctable y omnipresente. Ese mismo sentimiento lo padecemos hoy los pueblos de América Latina, que nos movilizamos, porque hay que decir que nosotros hasta hace muy poco estuvimos en una movilización en Colombia, que también lamentablemente costó muchos muertos y muertas, muchos desaparecidos y muchas desaparecidas, mucho dolor y mucho sufrimiento. No sé cómo estaré con el tiempo, por favor, ahí si alguien me... ¿Estoy bien? Estamos bien, estamos bien. Muy bien, muchas gracias. Es que no estoy aquí siguiendo la... A ver, vuelvo y me desconecto ya. Entonces, fíjense que si siguiéramos haciendo el rastreo, ese rastreo después lo podemos ubicar, después de la Segunda Guerra Mundial, lo podemos ubicar, o esta misma investigadora también lo ubica, en la Guerra de Vietnam. Y en la Guerra de Vietnam, cómo se produce todo un proceso de deshumanización tan impresionante, elemento mismo que plantea Martín Baró años más adelante, en la década del 80, en Latinoamérica, analizando la situación concreta de El Salvador. Esa es una de las formas concretas de expresión del trauma psicosocial, dice Martín Baró, y en eso estamos completamente de acuerdo. Pero fíjense que entonces, con respecto a la situación de Vietnam, lo que se plantea allí, lo que ella plantea allí, que es supremamente interesante, es un poco la situación, lo que ella identifica como una, que muchos identifican como una situación traumática, es justamente la sensación de derrota con la que quedó el pueblo norteamericano y por supuesto quienes les gobernaron y por supuesto quienes perdieron la guerra, que también fue una guerra heroica del pueblo de Vietnam, donde que si hiciéramos un poco más de historia con respecto a esto que estamos trabajando, pues conectaríamos, cualquiera diría, no, pero es que Vietnam nada tiene que ver con nosotros y nosotros en América Latina, lo cual tendría mucha forma digamos, de refutar fácilmente. Pero si hiciéramos un poco más de historia, pues entonces nos daríamos cuenta y sabríamos que antes de desarrollar todas estas operaciones de guerra psicológica en Vietnam, que incluían lanzar todos estos, el bombardeo de bombas de napalm, que son terribles, pues quizás haya que recordar que América Latina sirvió, el territorio latinoamericano sirvió para los experimentos previos a la confrontación bélica de Estados Unidos en Vietnam. El caso concreto de Puerto Rico es bastante
eficiente. En Puerto Rico se hicieron pruebas antes en el territorio, en la isla, se hicieron pruebas antes de eso. Y si ustedes hablan con la gente de Puerto Rico, pues van a encontrar que justamente eso marcó la historia de una buena parte de la población cercana donde se llevó y que todavía padecen los efectos del cáncer producto de aquellas detonaciones. Y entonces llega por fin a la década del 80, ahí llega a la década del 80 en América Latina el concepto, y entonces Martín Baró pues acuña el concepto de trauma psicosocial básicamente en el entendido, con la intención de señalar que, y también hace una revisión histórica interesante de este concepto, de plantear que efectivamente es necesario incluir en la concepción, en la comprensión que tenemos del concepto de trauma, pues una concepción psicosocial que ubique el trauma en el plano de las relaciones sociales, en el plano de los sistemas cotidianos de interacción y comunicación. ¿Bien? Y que por lo tanto los procesos, aquí viene ya otro elemento interesante, de reparación, pues hay que ubicarlos entonces allí, en los sistemas cotidianos de interacción y comunicación, en el plano relacional, digamos, en el plano ya más de... recuerden que Martín Baró ahí tiene una relación, define un poco lo psicosocial como una relación dialéctica en la que el individuo se mueve entre múltiples, diversas relaciones sociales, políticas, económicas, culturales y múltiples formas también de actividad, de construcción de sentido y significado de esas interacciones, de esas comunicaciones, de esas relaciones, y que Martín Baró también está planteando que todo ese entramado de relaciones fundamentalmente son relaciones de tipo político, de tipo ideológico, de tipo económico. Recuerden que Martín Baró está atravesado, tiene una concepción también muy marxista del asunto y de lo psicosocial. Martín Baró ubica el elemento de la deshumanización como una de las expresiones con las cuales tendríamos que hacernos cargo. Ese es un elemento del que quisiera llamar la atención. No es posible superar en nuestra psicología, tanto en nuestros procesos de formación como en los procesos de investigación y como en los procesos ya, digamos, a mí no me gusta hablar mucho de intervención ahora, ni siquiera de intervención psicosocial, ni de intervención comunitaria. Me parece que después de muchos años estoy dándome cuenta que el concepto de intervención es un concepto tremendamente problemático que está asociado a un montón de otros elementos y dispositivos de orden colonialista que particularmente no me interesa, que ahora me parece que hay que hablar más, que es necesario hablar más de implicación, si se quiere, psicosocial y psicopolítica, antes que de intervención. Pero esa es una discusión que hay que plantear, pero el problema es que no vamos a superar el problema de la deshumanización en la psicología, que es un elemento concreto del trauma psicopolítico, del trauma psicosocial y psicopolítico, si no superamos el problema de la intervención, como acabo de decir, es decir, si no renunciamos, digamos, a esa idea intervencionista, porque la idea intervencionista, esto es muy sencillo, es decir, uno interviene después de. Y lo que tendríamos que hacer es un proceso de implicación psicosocial, ¿ven? Facilitar la implicación del psicólogo y de la psicóloga con los otros y con las otras, o con la otredad, como categoría filosófica que me gusta mucho y que es tan bellamente desarrollada en toda la obra del maestro Dussel. Es decir,
La deshumanización supone una decisión ético-política, ¿sí? Perdón, la humanización supone una decisión ético-política de renunciar a todo lo que imposibilita lo que el maestro Freire decía o hablaba de complejización, digamos, pedagógica, cuando hablaba de 5 grandes momentos, cuando hablaba de la necesidad de desarrollar procesos de sensibilización, pues estaba hablando de la necesidad de desarrollar procesos de humanización, ¿ven? O de rehumanización, o de recuperar la dignidad del humano. Pero el problema aquí es, claro, hay una formación que no posibilita esa implicación. Hay una formación que más bien obliga, incluso hay un ejercicio hay una obligación en el ejercicio de la profesión que casi obliga a una cierta neutralidad. Y que si no la obliga, digamos que la promueve sistemáticamente. Eso es un problema muy serio. No es un problema menor. Si queremos hablar, digamos, de cuál sería entonces la posibilidad ya, ubicando elementos concretos, claro, ¿qué vamos a hacer con un cuerpo de policía que ha sido tan deshumanizado y que se dedica, el caso de nuestro en Colombia, no sabíamos aquí, realmente no sabíamos, era cómo defender quienes estábamos en la protesta social, digamos, el miedo generalizado fue ante el desborde tan impresionante y los niveles de brutalidad y de embrutecimiento tan impresionantes que tuvo el Estado colombiano reprimiendo la protesta. Eso mismo vemos que está pasando allá en Perú. No sé si nos estamos equivocando, porque también ustedes saben que ese es el otro elemento. Claro, el trauma psicopolítico, pues, ¿cómo se facilita? Pues distorsionando la información sistemáticamente de tal manera que haya un estado de confusión ideoafectiva completo en el que, por supuesto, la gran mayoría, eso pasa ahora, pues queda en estado de desorientación cognitiva, intelectual, afectiva, relación. Entonces, la información que llega también va generando mucha distorsión de la realidad. Lo mismo pasa con el otro gran concepto que propone Martín Baró ahí de lado, digamos, cuando se pone a hablar cuando hace todo este abordaje de trauma psicosocial, que es el concepto de polarización. ¿Ven? Bueno, lo primero que hay que superar, le insisto, es el problema de la neutralidad de la psicología para que haya un proceso de implicación que genere diversas formas de humanización, que los psicólogos y las psicólogas seamos capaces de, como decía, insisto, volviendo al maestro, capaces de entender, eso es la sensibilización, que hay seres humanos que están siendo objeto de dolor, de persecución, de sufrimiento sistemático y que eso incluye lamentablemente agentes de Estado, como acabo de decir. Pero el nivel de embrutecimiento no solo se da a nivel de y de deshumanización a nivel de la fuerza pública, se da también a nivel de quienes manejan los grandes medios de comunicación y de información que ha sido la experiencia nuestra en Colombia, que hicieron una apuesta radical en favor de la élite, que es en la práctica quien venía generando semejantes grados de represión y de violencia. Y eso conlleva a un fenómeno que también plantea Martín Baró como parte del trauma psicosocial, y es la sensación, ese sentimiento de impotencia por
el no acceso a verdad, a justicia, a reparación y a no repetición. Fíjense que ahí ya aparecen 4 grandes elementos que estamos planteando. Si ya somos capaces de ir identificando cómo se manifiesta el trauma psicopolítico, voy a desarrollar enseguida la tesis para ver si ya ahí nos ponemos de acuerdo, pues ya podemos ir identificando luego elementos que nos pudieran ayudar en ese proceso de implicación. El otro elemento es el de la polarización, como lo decía, en el que por supuesto ahí también hay toda una discusión en este sentido, pero básicamente como Martín Baró lo plantea, la polarización, que es un proceso que se va induciendo también de quien tiene el poder de hacerlo, va llevando a grandes poblaciones a un estado de incapacidad y de afectiva, de reconocimiento efectivo de la diferencia o de la otredad. A mí no me gusta mucho la diferencia, más bien de la otredad, y de la otredad con plenos, digamos, con plenas garantías de derechos. Y eso va haciendo, eso es muy alimentado por la élite porque resulta muy eficaz en el proceso de sometimiento y de control, sobre todo a nivel de operaciones de guerra psicológica, en las que la gente termina prácticamente entre hermanos y hermanas matándose. Ese es otro efecto terrible del trauma psicopolítico, porque digamos que ese odio entre hermanos y entre hermanas no es un odio natural, así nos hayan hecho creer, y así hay otros mitos distintos al mito de Caín y Abel, es un odio que se va alimentando hasta que se naturaliza y se enraiza y se convierte, digamos, en motor de lo que se siente, de lo que se piensa y de lo que se actúa. ¿Por qué no me, ya para ir cerrando, por qué no me resulta tan cómodo el concepto de trauma psicosocial? Porque me parece que el concepto de trauma psicosocial sigue siendo abstracto, a pesar de todo lo que he dicho. En este sentido, quizás quizás sería mejor hablar de trauma psicopolítico, porque el trauma psicopolítico supone unas decisiones, escúchese bien, esto opera ya para Perú, unas decisiones que afectan, unas decisiones políticas con nombre, con rostro, con apellido. Es decir, quien decide y da las órdenes tiene nombre, tiene rostro, tiene apellido, tiene familia, tiene contexto vital existencial, en otras palabras. Y esas decisiones políticas afectan a millones de seres humanos y afectan su dignidad, sus condiciones dignas de existencia. ¿Ven? Pone en riesgo, en el sentido de que esos grandes sectores de población son sometidos a condiciones crueles de humillación, de estigmatización, de persecución, de tortura física, psicológica. Y entonces la reparación también tiene que tener nombre y apellido y contexto vital existencial. Y nosotros sabemos que las víctimas tienen nombre, apellido y contexto vital existencial. Y lo que tenemos que hacer los psicólogos y las psicólogas es implicarnos con ellos y con ellas, porque aunque no creamos, también somos víctimas del asunto, sino que no nos hemos dado cuenta. Aunque, claro, hay una discusión que uno puede tener dos concepciones de esto de la víctima, desde una perspectiva un poco trágica y un poco patologizante, si se quiere, o desde una perspectiva que es como se tiende a manipular alguna vez, o desde una perspectiva de un sujeto de derechos que siente que le han victimizado
porque le han violentado elementos, aspectos de su condición vital, existencial, que lo ponen en condición de indignidad, digamos, que vulnera la dignidad, su dignidad como ser humano. Y ahí entonces los psicólogos es que tenemos que podríamos empezar. El caso nuestro en Colombia, hemos hecho procesos de movilización, no todos, claro, no estamos diciendo que sea la política oficial del Colegio de Psicólogos de Colombia, pero sí vemos que hay, y ojalá sea un día la política oficial del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Colombia, eh, pero sí vemos que hubo un proceso impresionante de movilización de los psicólogos y las psicólogas en diferentes órdenes. A mí me dio, he visto por allá, por la gracia de las redes, he visto también cómo psicólogas y psicólogos del Perú se han estado movilizando. Y eso es lo que tiene que hacer la psicología, porque una de las manifestaciones concretas del trauma psicopolítico, yo las planteo en el libro Estética de lo Atroz, tiene que ver con la parálisis, con lo que yo llamo la parálisis psicosocioantropológica. Y la psicología puede contribuir enormemente con su saber, con su praxis, con su investigación, con sus decisiones políticas, por supuesto, puede contribuir en procesos justamente que contribuyan a hacer una ruptura con esa parálisis psicosocioantropológica, porque el miedo, el terror, esa trilogía del horror que yo les hablaba hace un rato, pues efectivamente hace que la gente se paralice, que la gente no, que la gente, y que a nivel social los procesos se paralicen. Y cuando no se paralizan, quien está promoviendo la violencia, que incluye, que insisto, puede que me digan, aquí no, usted no puede demostrar que hay violencia de Estado porque aquí no, no, seguramente que si nos ponemos en el plano juridicista y únicamente, pues no vamos a encontrar que Perú sea una república donde se acepte que el Estado violenta los derechos humanos, seguramente. Pero ahí está, hay agentes del Estado que tienen nombre y apellido que con sus decisiones políticas afectan las condiciones dignas de existencia de millones de seres humanos y tienen que responder ante las víctimas, ¿ven? Con verdad, con justicia, con reparación y con no repetición. Y ahí esas son 4 grandes categorías que los movimientos de víctimas de América Latina están aportando para la psicología y que son de enorme importancia para nuestro quehacer. Claro, hay que hacer la ruptura, insisto, para poder incorporarlas, porque un psicólogo alienado pues no puede trabajar mucho sobre el problema de la verdad, sobre el problema de la verdad histórica, de la memoria histórica, ¿no? Tiene que hacer un proceso también de desalienación y toda esta cosa. Un psicólogo que esté participando en procesos de tortura psicológica, por ejemplo, como quedó demostrado en algunos casos con la APA norteamericana, y su implicación negativa en el acompañamiento a torturas de la CIA en diferentes cárceles del mundo, una cosa vergonzosa completamente para la psicología. Bien, pero también podemos implicarnos para el otro lado, podemos implicarnos colocando el saber psicológico, insisto, en procesos que a través de los cuales se vaya desnaturalizando eso que nos hicieron creer como natural, como normal. Por ejemplo, ¿de dónde acá se cree que la policía tiene el sagrado derecho de golpear brutalmente a los jóvenes, a las mujeres, a los indígenas, a los seres humanos, sean los que sean? ¿De dónde se acepta semejantes niveles de brutalidad? ¿Y por qué la psicología no se expresa frente a eso? ¿Por qué la psicología, además, no basta con sacar los comunicados, tiene que expresarse con la organización y la movilización social? Porque tenemos un serio problema ahí. Pero eso son parte de las discusiones que lamentablemente no nos alcanza mucho el tiempo. Yo voy a dejarlos por ahí a ver si podemos debatir un poco. Muchas gracias. Discúlpenme si me pasé. Está bien, muchas gracias, Edgar. Bueno, hemos cumplido, ¿no? Con la primera parte que ha sido
tu ponencia en relación a violencia de Estado y trauma psicopolítico en el Perú. En este momento vamos a recibir de repente algunas preguntas. Vamos a invitar a las personas que están en el Meet. Si es que tienen alguna pregunta, por favor, la pueden escribir o de repente, ¿no? También pueden prender su micro, levantar su mano para que Sería pueda, mejor dialogar. sí, mejor, pues, ¿no? Para que haya más interacción, para que haya contacto y hacer la pregunta para que se pueda hacer un diálogo. Mientras se animan, aquí tenemos justo Reinaldo Bustinza, nos ha levantado la mano. Reinaldo, por favor. Sí, muy buenas tardes nuevamente, Edgar, y a todos y todas. Mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta las características étnico-culturales de la población de Puno, donde hay importante presencia quechua aymara, ¿no? Eh, ¿Qué lugar tendría los conceptos de racismo, colonialismo, colonialidad en este concepto que bien ha explicado Edgar, del trauma psicopolítico, ¿no? De repente ahí se podría entablar algún diálogo con las teorías de Fanon de repente. Esa sería una primera pregunta. Y si me permiten, voy a hacer otra. La segunda sería, ¿qué podemos hacer nosotros los psicólogos cuando este contexto, estas acciones que ocasionan el trauma psicopolítico recién se están dando, ¿no? O sea, no es un conflicto que haya terminado, sino que es un conflicto que está en proceso, que está iniciando de repente porque no sabemos bien cómo se va a desarrollar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de acciones podemos hacer los psicólogos desde esta implicación que él ha planteado, ¿no? Porque cuando se da mayormente la reparación es cuando ya el conflicto como que ha culminado de repente, ¿no? Entonces, esas serían mis preguntas. Gracias. ¿Puedo ir conversando sobre lo que plantea Reinaldo, si te parece, Larry? Claro que sí, ¿cómo no? Por favor. Porque además ha hecho dos preguntas tremendamente buenas y sugestivas. Me gusta mucho. Gracias, Reinaldo. Pues mira, lo que puedo decir con respecto a la primera de tus preguntas es, claro, uno, sin lugar a dudas, una de las manifestaciones concretas del trauma psicopolítico, como yo lo estoy viendo, insisto, es que logra instalar socialmente una incapacidad ideoafectiva de reconocimiento efectivo de la otredad. Es decir, logra hacer que no se, que, y eso, pues, digamos, ya llevado al plano concreto de lo que me estás diciendo, se acentúa completamente, digamos, con elementos extremos de racismo y de xenofobia. ¿Ven? Una de las manifestaciones concretas del trauma psicopolítico, como yo lo veo, es que, digamos, logra disparar, logra hacer que, lamentablemente, logra hacer que florezcan y que se mantengan ese tipo de manifestaciones de tipo racista, completamente, clasista, completamente, como el que estamos viendo. Entonces, que es lo que yo puedo ver un poco también allá concretamente en la región de Puno, digamos, pareciera ver, uno lo que ve así, es que no se reconociera a los otros como seres humanos válidos, sujetos de derecho, sino que más bien se les reconoce, insisto, ahí viene el elemento, como sujetos más bien de represión, de dominio y de control, que tienen que obedecer y que tienen que seguir obedeciendo. Y ahí viene un elemento muy importante con lo que estás planteando, porque esta psicología, el problema aquí
Ahora, la respuesta al trauma psicopolítico tiene que ser una clínica psicopolítica. Ustedes pueden, si les interesa el tema, pues en la página de Cátedra Libre Martín Baró está el libro de clínica psicopolítica. ¿Ven? Y entonces ya la respuesta tendría que ser justamente en la perspectiva de, como acabo de decir, de si es una cosa así tan colonialista, efectivamente, si lo es, pues la respuesta tiene que ser una praxis en la que nosotros no exijamos obediencia, sumisión, ¿ven? Sino que más bien seamos capaces, ahí viene el elemento de la clínica psicopolítica, es que el lugar, digamos, el lugar se cambia completamente, porque no hay una cierta verticalidad, sino más bien hay una horizontalidad entre saberes que va posibilitando esa descolonización que, entre otras cosas, le haría, pues bueno, la pretensión sería esa, que la descolonización le permita al ser humano entender que el indígena no es su enemigo, ¿bien? Sino que es su contradictor y que está exigiendo los derechos sagrados a los cuales tiene derecho de exigir. No sé si por ahí, Reinaldo, porque lo conecto mucho, claro, tú lo conectas con Fanon y por supuesto que sí. Es decir, aquí estamos hablando justamente de la necesidad de que la clínica psicopolítica tiene que ser completamente descolonizadora, o no es clínica psicopolítica como yo lo veo. ¿Ven? Tiene que facilitar ese proceso de descolonización, y ese proceso de descolonización se facilita en elementos básicos como los que acabo de decir. El problema de la obediencia ciega no es un elemento menor. Nuestra psicología en América Latina ha sido completamente obediente y sumisa a la psicología norteamericana y europea, y por eso se nos exige neutralidad frente a nuestros problemas. ¿Bien? Y nosotros somos sumisos frente a ese mandato. Y un día tenemos que ser desobedientes e insumisos frente a ese mandato, porque nuestra realidad nos impone implicarnos con los seres humanos que están siendo víctimas de un sistema social profundamente injusto, ¿bien? Y violento con nuestros hermanos y hermanas. Y la otra pregunta, no me acuerdo, Reinaldo. Se me olvidó, disculpa. Así, la otra pregunta era algo más práctico, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos acompañar, actuar en el tránsito que se da este daño, este trauma psicopolítico, ¿no? Porque en nuestro caso es un conflicto, una crisis que Creo que quitaste el micrófono, Reinaldo. es cierto, tiene de repente. Escuché que hablabas de la reparación y esto se da generalmente después, ¿no? Pero durante esta crisis, no sé si desde la práctica, qué tipo de acciones, actividades podemos hacer los psicólogos, ¿no? Desde nuestra implicancia. Más o menos esa era la pregunta. Gracias, Reinaldo. Mira, yo te puedo hablar desde nuestra experiencia, porque es lo que tenemos, nuestra experiencia, y es muy interesante porque hay que decir que en Colombia, si ustedes, Colombia y Chile tuvimos un proceso muy interesante así de lo que se llamó el estallido social. Yo creo que allá está pasando un poco lo mismo, y que entonces es una cosa histórica, un acumulado histórico donde el pueblo no se va a aguantar más. Yo he estado estos días viendo y escuchando incluso analistas allá del Perú que sostienen esa tesis que acabo de decir, y que es lo mismo que ha pasado acá. Y es interesante cómo al principio éramos muy poquitos psicólogos y psicólogas los que empezamos a movilizarnos. Nosotros empezamos a salir a las marchas, a las protestas con camisetas. Entendemos que uno de nuestros papeles es porque la gente tiene una lectura
la gente del común tiene una lectura distinta de los psicólogos. De verdad cree que el psicólogo es el de bata y que está en el consultorio todavía. Y hay que ir trabajando con otra percepción social y otra representación social, digamos, de nuestro quehacer. Y eso pasa cuando empezamos a salir con la gente, a marchar con la gente, a estando en los espacios donde la gente se está organizando por sus derechos, por sus... Ahora en este mismo momento en Colombia, por ejemplo, estamos en un gran debate nacional porque el nuevo gobierno está en un proyecto muy ambicioso de reformar la salud que había sido completamente privatizada y que era una cosa horrorosa, que es una cosa horrorosa en Colombia. ¿Sí bien? Producto del saqueo neoliberal, igual ustedes allá tendrán lo mismo. Y ahora entonces, pues los psicólogos y las psicólogas estamos en ese proceso de movilización apoyando ese proceso de reforma a la salud, sin decir que sea nuestro único campo de acción, pero muchos psicólogos y psicólogas se mueven en el campo de la salud. Entonces tienen que estar allí en ese proceso si de verdad están pensando en una salud digna para los colombianos y las colombianas. Lo mismo pasa allá. Entonces, debe haber un proceso de organización y movilización social de la psicología. Yo, de alguna forma, yo en alguno de los libros, yo llamo a la praxis eso, la materialización de la angustia en organizaciones, en acciones de organización y movilización social, desde adentro y desde abajo, junto a la gente, porque ahí es que uno puede entender lo psicológico, ¿ven? El dolor, el sufrimiento, el ansia, eh, todo eso todas esas categorías que nosotros aprendimos tan mecánicamente de la psicología norteamericana y europea y lo ponemos en discusión con lo que dicen nuestros saberes populares, nuestras sabidurías populares, que era el reclamo de Martín Baró, tan acertado, digamos. Esa fue nuestra experiencia. Nosotros empezamos a salir de a poco, de a poco, de a poco, y empezó a sumarse gente, empezó a sumarse gente, empezó a sumarse gente, y cada vez teníamos reportes de gente que estaba en Colombia, es un país también muy grande como el Perú, de la gente que estaba en las regiones acompañando la movilización social. En el caso de, hubo regiones, en Colombia hubo ciudades donde estuvo muy concentrada la movilización social, Bogotá, Medellín, Cali, bueno, pero bueno, estaba todo el país movilizado y empezó a construirse, empezó a verse, a mí me parece que es una cosa que apenas está por evaluarse, está empezando a tenerse otra cierta imagen o lectura de lo que es el psicólogo o la psicóloga, que tiene un poco más de sensibilidad, que quiere caminar junto a la gente, que no ha perdido sus raíces históricas, que no ha perdido su horizonte, que no quiere olvidar que vino de un barrio popular y que ahora que de repente se hizo psicóloga y pudo cambiar de barrio y comprar un carrito y estas cosas y tener una vida mejorcita, pero eso no le puede dejar olvidar de dónde viene, de dónde vienen sus papás, de dónde vienen sus abuelos, de dónde su historia y su memoria ancestral y estas cosas. Me emociono mucho con estas cosas, disculpe. Bien, si tuviéramos alguna otra pregunta, bueno, Edgar, mientras por ahí los colegas se animan a hacernos alguna pregunta, el día de ayer salió una ex integrante del Tribunal Constitucional de nuestro país, se llama Marianela Ledesma, y empezó a pronunciarse en relación a que el Tribunal Constitucional de nuestro país le ha cedido a nuestro Congreso, le ha dado más poder, a pesar de que se tuvo bastantes críticas en relación a que ya tenía suficiente injerencia con la SUNEDU, que es la superintendencia que se encarga de supervisar la calidad en las universidades, pero ahora bajo la nueva este,
el nuevo poder prácticamente que se le está cediendo, ya el Congreso tiene injerencia con el Jurado Nacional de Elecciones, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial. Prácticamente nuestro Congreso se ha vuelto un ente intocable. Pues, aparte de esto, a partir del Ejecutivo hay una propuesta que bien lo señala un abogado local, José Luis Barrio Nuevo, y nos dice que, que se están planteando nuevas penas, se está criminalizando la protesta y que en este caso ya tenemos más de 400 casos penales de las personas que han asistido a la protesta. Esto sumado a un montón de cosas que, como por ejemplo, ¿no? que en Lima, en nuestra capital, han hecho desfilar y ponerse a todos los militares, a los policías, como si se estuvieran yendo a la guerra o algo así. Todo esto tiene un impacto en la sociedad, y ello, lógicamente, que nos va a llevar al miedo y a la no movilización, me parece, ¿no? O sea, porque es más natural ello, ¿no? También está el acto de indignación, pero ¿qué hacer con tanta carga donde más se nos acerca, ¿no? La injusticia, o sea, donde lo que más podemos ver cercano a nosotros es la injusticia. ¿Qué nos puede tocar a nosotros como psicólogos, incluso como ciudadanos, ¿no? Sí, ya te comprendo, sí, ¿no? Y completamente, te entiendo completamente lo que dices, porque, insisto, es decir, el hecho de que hayamos vivido tan recientemente una situación tan parecida, pues, no, que la vivimos en carne y hueso así. A mí me parece que aquí lo que se plantea es que en esto hay momentos, a veces no se entiende un poco eso de la concepción crítica, digamos, en la psicología, pero básicamente hay momentos en los que como seres humanos y como profesionales nos vemos obligados a plantearnos rupturas frente a unas situaciones que, como decía Martín Baró, más que cualquier cosa, decía Martín Baró, es una indignación ética lo que le tiene que producir a uno lo que está viendo y lo que está presenciando y lo que está viviendo. Entonces, si esa indignación ética no moviliza al psicólogo como psicólogo y como ser humano, es un mal síntoma, me parece a mí. Y porque los psicólogos allí las psicólogas tenemos un papel supremamente importante. Fíjense que completamente de acuerdo contigo, el Estado entre más totalitario se vuelva, independientemente de su expresión, ¿ven? Lo que tiende, pareciera ser que la fórmula que aprendió siempre fue generar miedo y terror para que haya parálisis de la movilización, lo que yo llamo parálisis psicosocioantropológica. Pero sin embargo, quiero decir esto. Fíjate que una de las consignas más bellas de todos los procesos de movilización en Chile y en Colombia fue que fue muy potente, y eso lo vivimos en carne propia aquí en Bogotá, ¿no? En el caso nuestro. Fue aquello que nos quitaron tanto que hasta ya nos quitaron, ¿sí ves? Hasta nos quitaron el miedo. Y entonces y ahí, fíjense que nuestros pueblos originarios siguen dando el ejemplo histórico, como lo han hecho siempre. Nuestros pueblos originarios no es que no tengan miedo, porque sí, claro, uno tiene miedo frente al poder represivo, sobre todo cuando se producen, cuando se producen condiciones de desigualdad tan impresionantes. Es decir, yo pregunto, ¿qué sentido tiene que una tanqueta blindada ataque a unas personas que no tienen con qué defenderse sin unas piedritas o unas piedrotas, así fueran grandes? Es una cosa que no tiene sentido. Eso ha sido planteado hace muchos años. Pero ese elemento, ahí es cuando la psicología, Martín Baró decía, el problema del fatalismo que genera, ¿sí ven?
El fatalismo es una de las manifestaciones más concretas del trauma psicosocial y del trauma psicopolítico, porque es esa parálisis de las que yo estoy hablando. Pero la psicología puede estar ahí, puede estar con la gente, puede estarle ayudando a canalizar el miedo, porque fíjense que el miedo funciona mientras estamos solos, pero si nos juntamos el miedo se va quitando, que es lo que hacen nuestros pueblos originarios. Nuestros pueblos nos han enseñado que se sale a caminar, que se camina y que cuando se camina se está haciendo un compromiso político con el otro, con la otra para cuidarlo y eso se va aumentando y se va aumentando y la movilización se va manteniendo. Los que estamos lejos de la movilización somos los psicólogos, Larry, me parece, históricamente. Y por eso siempre nos preguntamos, ¿y ahora cómo hacemos? Fíjate, ¿sí es? Porque nuestros pueblos, a pesar de que han sido quienes han padecido la violencia de terror, han sido capaces de superar el miedo ¿a través de qué? A través de sus sabidurías. Y de eso nosotros tenemos que aprender, los psicólogos y las psicólogas. Porque ahí es cuando el saber psicológico se vuelve adaptador o se vuelve liberador. Es muy sencillo y eso es psicología de lo obvio, eso es psicología básica, eso yo lo trabajo con mis eso es psicología de lo obvio. ¿Ven? El psicólogo es una persona a la que se le cree, ¿bien? Y si su saber está puesto en ese proceso de dignificación de la condición humana, es una cosa muy bella. Ahora, también se hace el loco, se puede hacer el loco, como le sugiere su proceso de formación, ¿bien? Y se justifica, y dice, hasta que lo toca. Tarde que temprano lo va a tocar. Tarde que temprano. De hecho, ya la condición, la profesión de psicología en América Latina es una condición que está muy precarizada. Los profesores de psicología están muy precarizados, la profesión de psicología está precarizada, eso ya debería hacernos movilizar, no esperar. Pero como hay una situación de crisis en la que amenazan elementos de orden totalitario que ponen en riesgo la dignidad de millones de hermanos, el psicólogo está obligado a movilizarse. Fíjate que en Chile, en Argentina, en las dictaduras, los psicoanalistas se pusieron a trabajar con las víctimas de la represión violenta de estas dictaduras. En Uruguay pasó lo mismo. Entonces, hay ejemplos, ya no es que eso es una cosa nueva, pero hay que tomar una decisión ético-política de implicarse desde abajo y desde adentro, si no va a ser muy complicado, si no nosotros vamos a seguir siendo muy neutrales y muy al margen de lo que pasa y operando con categorías y conceptos occidentales, pero desconociendo completamente cómo nuestros pueblos, con qué sabidurías enfrentan y afrontan toda esa represión, toda esa barbarie que incluye, insisto, una altísima cuota del Estado. Es lo que se me ocurre, querido Larry. Correcto, muchas gracias. Bueno, invitamos nuevamente, no sé si tienen algún comentario o quieran hacer alguna pregunta, los amigos que están aquí en el Meet. Buenas noches, sí, yo tengo un comentario. Me parece muy interesante la ponencia que ha tenido, te agradezco por eso. A mí me hace, a pesar de toda la ponencia, me ponía a pensar en toda la situación que está pasando en mi país y no, da mucha indignación, mucho coraje también. Y me hiciste pensar que cómo nosotros como psicólogos o como profesionales podemos trabajar desde implicarnos, ¿no? Y me hizo eso un punto como decir, oye, sí. Y también trabajar como estar en ese grupo con ellos. Y creo que es un momento de reflexión para mí. Gracias. John Telles, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Un gusto, Edgar. La verdad, muy impresionado y muy motivado por la ponencia que nos has brindado. Mira, yo soy psicólogo y bueno, cuando has ido narrando se me han venido a la mente muchas reflexiones y hablaba sobre dejar la neutralidad y sobre empezar a implicarnos como psicólogos en estos traumas psicosociales, psicopolíticos, ¿no? Y yo me ponía a pensar, ¿cómo podríamos hacer esto? Por ejemplo, si aquí en mi ciudad, en Arequipa,
incluso se restringe el perfil del psicólogo en, por ejemplo, para que ingrese a la universidad, ¿no? Es decir, la institucionalidad le pone ciertos parámetros a los estudiantes para que sean psicólogos. Entonces yo entiendo, o yo lo veo de esta manera, ¿no? De que la institucionalidad quiere un tipo de perfil de psicólogo que sea sumiso, callado, acrítico. Entonces, y es algo constante. Incluso yo recuerdo que como estudiante en la facultad nos prohibieron, o bueno, pretendían prohibirnos la forma de vestir, ir con cabello corto, nos prohibía el short. Entonces se rompe con la propia personalidad, incluso avalado por propios psicólogos, ¿no? Entonces, yo pienso de que para implicarnos más, primero tenemos que empezar a tener una postura crítica frente a nuestra profesión, frente a lo que sucede en la sociedad. Entonces, y eso nos falta como psicólogos. No sé si esa es la realidad en Colombia o en Chile, pero en Perú yo veo realmente mucha enajenación del psicólogo frente a la necesidad del pueblo, de los ciudadanos. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad para hacer mi investigación, para poder graduarme sobre la violencia que se ejerce la institucionalidad, en este caso frente a los vendedores de las calles, y cómo había una brutalidad que siempre hablamos los psicólogos de violencia, ¿no? Violencia directa, pero nos quedamos callados cuando vemos que a una persona se le arrastra en la calle porque está vendiendo, está ganándose la vida y porque, bueno, desde lo urbanístico, desde el espacio, la institucionalidad del Estado lo ve como un acaparamiento del espacio, ¿no? Entonces nos hemos vuelto inhumanos y yo pienso que muchas veces los psicólogos caemos en eso. Entonces, frente a la propuesta o a la pregunta que Reinaldo hacía sobre qué deberíamos hacer, quizás es seguir trabajando en tener una postura crítica y no quedarnos callados, ¿no? Siempre tenemos que alzar nuestra voz de protesta frente a lo que pensamos, lo que decimos y poco a poco iremos sumando, ¿no? Es como si en una playa tenemos una piedrita, una arena, ¿no? Y poco a poco iremos incrementando y tener siempre esa postura crítica. Muchas gracias. Esa es mi reflexión que tenía. Bien, bien, John, muchas gracias por tu reflexión. Eh, a ver, invitamos a alguien más, de repente por ahí tenemos alguna pregunta. Bueno, si no, nos queda de decirte, pues, ¿no, Edgar, que estamos infinitamente agradecidos y que de repente te vamos a volver a molestar más adelante para poder coordinar, para poder tener otro taller, para poder conversar sobre estos temas y ahondar, porque la verdad que hoy día se han mencionado algunos conceptos que nos gustaría entenderlos mejor, desarrollarlos también, ¿no? Mejor y podernos también este, tener esa base teórica, ¿no? Ya por mi parte, ¿no? También está el compromiso de revisar más información que no me mantenga sentado, ¿no? Que no me tenga quieto, ¿no? Porque dice, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Entonces, necesitamos movernos y necesitamos también tener justamente, ¿no? Esas lecturas, el mejor entendimiento de esos conceptos para poder movernos y movernos desde nuestros espacios, desde nuestras realidades. Pues muchas gracias, Larry, y a todos quienes estuvieron escuchando por aquí, de pronto por otro lado, pues muchas gracias por la paciencia. Hay como tú dices, hay muchos aspectos allí, apenas uno puede enumerarlos, pero también se pueden seguir dialogando, con mucho gusto podemos seguir porque es necesario, un poco a partir de la reflexión de John ahorita, que me sirve mucho para el cierre, efectivamente, lo hegemónico en la psicología, pues no ha sido esto tanto como quisiéramos, una psicología más implicada y todo esto, pero es posible construir esa otra hegemonía donde confluyan otros tipos de intereses de acuerdo a los momentos históricos que estamos viviendo ahora, es simplemente eso. Y que se reconfigure, que se replantee todo su horizonte de la psicología y quizás ahí, digamos, lo fundamental es una psicología que se pregunte por cómo hace por implicarse con los otros seres humanos que están necesitando su saber
más allá de un proceso que implique lucro, ganancia o cosas de estas, sino un psicólogo que se comprometa más allá de eso con su comunidad, con su sociedad y todo eso. Muy interesante el ejercicio que han iniciado ustedes como colegio, me parece que ahí es completamente acertado, porque el papel que ustedes pueden ya irradiar como psicólogos es supremamente importante. Por ejemplo, nosotros aquí estamos diciendo, bueno, ¿y por qué la psicología no ayuda a construir espacios de interacción significativa potencialmente sanos, libres de exposición a violencia, maltrato o abuso? Eso lo pueden hacer las universidades, eso lo pueden hacer los colegios, porque como la élite nos habituó a la vivencia de la violencia, a la militarización de la vida, ¿sí ven? Al maltrato, al despojo, pues necesitamos una psicología que aprenda, que desnaturalice eso, que desnormalice y que crea y que vaya creando y haciendo florecer otras formas de relación entre los seres humanos. Ahí puede estar, es hasta sencillo, no se necesita mucho. Muchas gracias por la invitación y por aquí estamos con mucho gusto, no solo nosotros en cátedras, sino hay un montón de gente que podemos recomendarles también. Bien, muchas gracias, Edgar. Les comunicamos que por el chat del Meet hemos compartido el link de asistencia. Por favor, las personas que quieran, pues, ¿no?, pueden registrar su asistencia al día de hoy. Edgar, de todo corazón, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde y hasta una próxima. Bueno, abrazos y que les vaya, que sigan resolviendo lo mejor posible la crisis. Aquí estamos también por si necesitan algo. Correcto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.